Capítulo 11, último capítulo, traumatismo del aparato genitourinario. Vemos que la lesión más frecuente es la del riñón. Es la más frecuente del aparato urinario. Se da por trauma contuso directo en abdomen, flanco o región dorsal. Se clasifica en menor y mayor. El menor abarca los grados 1 y 2 de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Y el mayor abarca grado 3, 4 y 5. Cuando es grado 5 hablamos de una lesión vascular. ¿Cuáles son las lesiones que involucran el grado menor? La contusión del parénquima, hematoma capsular, laceraciones. Las del mayor abarcan lo que es laceración córtico-medular. Aquí ya habría un daño al sistema colector. Hemorragia, que se toma como una complicación. Orina de espacio perirrenal también es una complicación. ¿Por qué? Porque va a crear un absceso y por lo tanto va a haber una septicemia. Hematoma retroperitoneal y perirrenal. Y bueno, aquí mencionan que en las lesiones de menor grado no es necesaria la exploración, que no es muy frecuente, solo cuando haya dudas. En cuestión de clínica tenemos complicaciones tardías que son hemorragia tardía, hipertensión, cálculos, hidronefrosis y fístula. Y puede haber hematuria, microhematuria o macrohematuria dependiendo del nivel de la lesión del aparato urinario, dolor y equimosis. En el diagnóstico tenemos urografía intravenosa, TAC en politrauma. Para ver la extensión de las lesiones o hasta dónde está lesionando todo. La arteriografía no se va a poder hacer, ¿por qué? Por rotura del pedículo, por contusión o por trombosis. Prácticamente tenemos que usar la urografía excretora. En tratamiento, bueno, tenemos que controlar lo que es la hemodinámica, el estado hemodinámico del paciente, tratamiento de shock y cirugía para pacientes sin estable penetración, absceso, urinoma o en pacientes que tienen lesiones como del grado mayor, estas que habíamos bueno, en las lesiones de uréter, se da por, ya sea por una bala, por cirugía pélvica, por un frenón cuando vas en el carro y frenas de la nada y tienes el cinturón de seguridad, por endoscopía de litos. Y bueno, prácticamente se puede hacer una ligadura y esto causa lo que es hidronefrosis, fiebre, dolor y anuria en caso de que haya una ligadura bilateral. Cuando hay una extravasación, se hace un urinoma. En la extravasación prácticamente si se da esta extravasación hacia la cavidad peritoneal, es muy probable que el paciente curse con una peritonitis. Cuando hay una extravasación y se forma lo que es el urinoma, se forma lo que es la estenosis más fibrosis más la hidronefrosis. Y bueno, en traumatismo externo, cuando es un traumatismo externo que vamos a tener hematuria microscópica. Al final va a haber un cuadro como el resumen y va a quedar como más claro. Y bueno, en el diagnóstico usamos la uretrografía retrógrada. Podemos usar lo que es la urografía intravenosa, ideal en el posoperatorio. Y en cuestión de tratamiento, se va a hacer una derivación por nefrostomía. ¿Cuándo se va a hacer inmediato? Cuando tenemos lesionado el tercio inferior del uréter. Cuando está lesionado el tercio inferior del uréter, y pues ahí tendríamos que hacer una reimplantación de vejiga. Cuando se lesiona de una manera transversal el uréter, menciona que tenemos que hacer una ureterostomía. Entonces, si el uréter se lesiona transversal, ureterostomía. Si está lesionado el tercio inferior, hacemos reimplantación de vejiga. También se puede hacer lo que es si tenemos el urinoma, por eso puse como un hematoma, pero hay uno de urinoma. Pero en este caso hacemos transureterostomía, ¿ok? Y también cuando hay una infección pélvica. En esta, entonces, casi que como en resumen, ¿ok? Sería transversal, que mencionan que uno está dañado el uréter de forma transversal, ureterostomía. Si está dañado el tercio inferior, reimplantación de vejiga. Si tienen un urinoma o una infección pélvica, se usa transureterostomía. Y bueno, cuando se daña lo que es el uréter medio superior, se usa ureterostomía primaria o sustitución ureteral. ¿Ok? Y tenemos que dejar un catéter doble J y después de 3 a 4 días retirarlo. Ok. En lesiones de vejiga. En lesiones de vejiga se puede dar por
Se puede dar por una fractura pélvica, por cirugía pélvica, por herniorafias, por intervenciones transuretrales. Puede ser extraperitoneal o intraperitoneal. Cuando es extraperitoneal, puede ser por una penetración por fracturas pélvicas, o intraperitoneal por golpes directos cuando tienes la vejiga llena. Por eso aquí puse una vejiga llena y una patada. Entonces, bueno, aquí va, ¿qué nos va a decir que hay una lesión en la vejiga? Pues que no vas a poder orinar, que tienes hematuria, que tienes dolor, abdomen agudo. ¿Por qué abdomen agudo? Esto se da más que nada en la rotura intraperitoneal. ¿Ok? Bueno, primero que nada, si tenemos una rotura o sospecha de rotura, no se va a hacer una citoscopía. ¿Por qué? Porque no tiene caso, porque va a haber tanto hemorragia, hematíes, coágulos, que no vamos a poder ver absolutamente nada. Entonces, para el diagnóstico, para exploración, no va a ser cistoscopía, va a ser cistografía. Y bueno, en cuestión de tratamiento, se divide entre que si es la rotura extraperitoneal o intraperitoneal. Si es la rotura intraperitoneal, se va a hacer por vía transperitoneal con cistostomía suprapúbica. Y si es una rotura extraperitoneal, si hay una extravasación, se va a hacer cirugía. Y si no hay una extravasación, se va a hacer cistostomía suprapúbica y cateterización uretral permanente. Y bueno, lesiones de uretra se da más que nada en varones, más que en mujeres. Puede ser por una fractura pélvica o por contusiones. Se divide en lo que es la uretra posterior y la uretra anterior. La uretra posterior es la porción proximal del diafragma urogenital y la uretra anterior es la distal. Bueno, primero vamos con la uretra posterior, que es la porción proximal del diafragma urogenital. En esta es la prostática membranosa y que, dicen que la membranosa es la más frecuente, que vamos a cursar por un dolor infraabdominal. No vas a poder orinar, o sea, dificultad de la micción, y va a haber un hematoma, va a haber hemorragia prácticamente. Puede haber también un hematoma pélvico en el tacto rectal, más vas a encontrar una próstata elevada cuando es lesión de uretra. ¿Cómo se va a diagnosticar esto? Por la ureterografía. ¿Qué no debemos hacer? Ni catéter, ni sonda, ni nada que se tenga que introducir. Entonces, si tú ves sangre en la uretra, entonces no puedes hacer una sonda, ni sondaje, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque puedes hacer un desgarro o un hematoma. Y bueno, en cuestión de la uretra anterior, que es la parte distal, se divide en, es la peduncular y la vulvar. Se da por caídas y por instrumentación. ¿Ok? O sea, por caídas y por instrumentación, da hemorragia, dolor en perine. Aquí menciona perine, no dolor infraabdominal. Hemorragia menciona lo que es dolor en el perine. En el otro no es perine, en este sí es perine. ¿Ok? Va a haber inflamación, va a haber estenosis tardía. No se permite, tenemos que evitar lo que es la micción del catéter hasta descartar una extravasación. No se puede meter catéter y no puedes hacer una micción, evitar la micción hasta que uno descarte que no haya una extravasación. Y bueno, el diagnóstico se va a hacer por uretrografía retrógrada. En las complicaciones, tenemos estenosis, impotencia, incontinencia. Y todo esto se va a tratar con cistostomía suprapúbica si es que hay laceración. Ok, y bueno, y por último, en lesión de pene, tenemos que lo único que dice es que puede haber fractura de pene. Cuando es la fractura de pene, cuando se rompe la túnica albuginea, y pues es dolor y hematoma. Y en lesión de testículos se diagnostica por, ¿cómo se llama? Por ultrasonido o por ecografía, es lo mismo. Y pues cuando hay ruptura se arregla quirúrgicamente, es lo único que dice ahí. Y por último, pues hay como un resumen de traumatismos. Haz de cuenta que, ya tenemos un traumatismo, un paciente politraumatizado. Cuando hay hematuria, quiere decir que hay una lesión de arriba, o sea, de la parte de arriba del sistema urinario, pero en la parte de arriba. Si hay uretrorragia, entonces en la parte de abajo. ¿Ok? Bueno, nos vamos primero con la parte de abajo. ¿Cómo se diagnostica? Por uretrografía. Así se diagnostica. ¿Es normal o tiene lesión? Si es normal, entonces sí podemos meter sonda. Si tiene lesión, entonces en vez de sonda, mejor hacemos una cistotomía. ¿Ok? Si hay hematuria, quiere decir que hay una lesión vesical, o sea, porción inferior es lo que es vejiga. ¿Ok? Vejiga y uretra.
Entonces, bueno, si sí hay hematuria, lesión vesical. Cistografía. Se va a hacer cistografía con 250 mililitros de solución. Si hay rotura, pues hay que ver si es intraperitoneal. Si es intraperitoneal, se hace cirugía. Si es extraperitoneal, se hace sondaje, y la extraperitoneal es la más frecuente. En cuestión de hematuria, cuando hay hematuria, una cosa es uretrorragia, que cuando dicen en los casos clínicos que revisan al paciente y tiene restos de sangre en la uretra o en la vagina o lo que sea, bueno, entonces ahí estamos hablando de una lesión en el tracto inferior. Cuando habla de hematuria, estamos hablando del superior, como cuando tienes pielonefritis o alguna cosa así que está dañada los túbulos del riñón, entonces vas a tener hematuria, o sea, en la pipí, pues no es visible, así como en la exploración física, pero aquí sí. Entonces, cuando te mencionan que tienes sangre en la uretra, entonces evitar la sonda prácticamente hasta que hagas una uretrografía. Bueno, y cuando hay hematuria, el diagnóstico se hace por urografía intravenosa, por TAC. Hay que ver si es funcional y todo esto sirve, pues evaluar. Y si no es funcional, hay que hacer una arteriografía. Si no sirve ninguna de estas, se hace la arteriografía. Creo que ya.